Pues comenzamos. Buenas tardes, bona vesprada. Hoy comenzamos, autoridades, representantes de los diferentes ámbitos de la sociedad civil, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy iniciamos nuestra tribuna, nuestro club de encuentro con la ciencia y con la tecnología, con gran satisfacción por tener esta tarde en nuestra tribuna a un científico de la relevancia y el prestigio internacional del doctor Álvaro Pascual Leoni. Bienvenido. Además quiero agradecerte en nombre del Club de Encuentro que nos hayas incluido en tu complicada agenda en esta estancia aquí en nuestro país, habida cuenta de que resides en Estados Unidos. Mira, una de las piedras angulares de nuestro club como foro de opinión, sobre todo en lo que se refiere a los encuentros con la ciencia y la tecnología y con la cultura, es poder hacer un reconocimiento a aquellos valencianos de éxito que trasciende a nuestras fronteras. Y tú, Álvaro, pues eres un ejemplo sobresaliente de ello. Es un placer y una suerte que estés esta tarde con nosotros. El interés, todos estamos, no me cabe la menor duda, viendo el aforo de la sala, el interés que tenemos en el tema de tu conferencia, porque la salud cerebral debiera ser, entiendo yo, una prioridad, habida cuenta de que esto pues afecta a nuestras funciones vitales, pero también lo hace a nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Con lo cual, pues creo que la expectación de tu intervención es máxima. Por ello te doy las gracias. Como también le doy las gracias a quien va a ser su presentador de esta tarde, el doctor Javier Puertas. Él es el jefe del Servicio de Neurofisiología del Hospital de la Ribera, profesor de la Universidad Católica y, por lo que a nosotros se refiere, y socio del club. Colaborador y siempre implicado con todas las actividades que tengan que ver con los temas científicos. Y nada, Javier, muchísimas gracias y cuando quieres tienes la palabra. Muchísimas gracias, Amparo. Álvaro, gracias, colegas, amigos, miembros del club. Bueno, la verdad es que es para un aprendiz de neurocientífico, como es mi caso, pues tener a Álvaro aquí es un privilegio, ¿no? Y el tema, obviamente, al ver la sala, pues ha despertado interés. Pero la verdad es que si el tema es interesante, nuestro ponente de hoy es probablemente una de las personas que escribe las páginas de este tema ahora y en el futuro, ¿no? Álvaro hizo sus estudios, es valenciano, ejerce de valenciano, es familia de una saga de científicos y académicos valencianos y no supimos retenerle aquí cuando estuvo de profesor en la universidad y como los galácticos del fútbol, y que en este foro algún ministro dijo que si España tiene la mejor liga del mundo, los mejores jugadores del mundo, ¿por qué no tenemos la mejor ciencia del mundo? Pues podemos pensarlo porque en otros sitios nos fichan a las estrellas. Álvaro es catedrático en Harvard de neurología. En el año 96, estando de profesor y de científico del CSIC en España, pues recibió una oferta que no podía rechazar para irse a Harvard. Y allí, desde luego, los medios y su brillantez pues, han hecho que esté escribiendo una de las páginas de la neurociencia actual más interesantes. Fíjense un poco para ver su trayectoria que Álvaro en los últimos años ha publicado más de 850 artículos. Para que se hagan una idea, hoy en día para ser catedrático en España, con un nivel de exigencia ya que ha ido subiendo, con 50 artículos buenos se puede optar a la acreditación de catedrático. Él tiene 850. Es el tercer científico español en biomedicina más citado. Y en este aspecto, pues bueno, el primero es Valentín Fuster, de los vivos, y Valentín Fuster decía, cuyo hermano, que es o era catedrático de neuropsiquiatría en California y uno de los que más conocía en su momento el lóbulo frontal, el lóbulo prefrontal, el que nos hace sapiens. Pues Valentín decía que si el corazón da años a la vida, el cerebro da vida a los años, ¿no? Álvaro, en su
recorrido científico, me van a permitir una metáfora, ha ido abriendo unas puertas y desvelando unas cortinas que sus predecesores, permítanme un ejemplo que como valencianos van a entender, los que no son científicos, porque si les hablo de que Álvaro es un pionero en la neuromodulación de las redes neuronales a nivel espaciotemporal, pues suena muy bien, pero permítame una metáfora, y también Álvaro, permíteme la simpleza de la metáfora porque siempre son limitadas, pero imagínense que hace 150 años para el hombre el cerebro era como escuchar a la Filarmónica de Viena a través del telón, es decir, sabíamos que sonaba aquello muy bien, pero Cajal fue el primero que se asomó y vio que aquello, el cerebro era un tejido como los demás que tenía músicos individuales como otros tejidos. Y esos músicos individuales eran los que producían la música. Y después vinieron neurocientíficos, Charcot, Sherrington, Penfield, Broca, que fueron identificando en el cerebro las diferentes partes de la orquesta y los timbres y los sonidos de cada uno de los instrumentos de la orquesta. Y después vino identificar, cuando esa orquesta no estaba afinada, de dónde venía el que no estaba a tempo, desafinaba, ¿no? Y entonces llegó la neurofarmacología y la cirugía, y empezamos a poder darle al violín que se había roto el arco, darle un arco. Y el violinista a lo mejor podía volver a sonar, pero igual ya no sonaba igual de bien que antes. Nos faltaba la partitura. Álvaro es el pionero en empezar a desvelar la partitura. Es decir, darle a cada miembro de la orquesta, a cada grupo de neuronas, a cada zona del cerebro cuando ha tenido una lesión, ofrecerle o saber cómo han recuperado la función, que vuelva a sonar tan afinada como antes. Su trayectoria y su prestigio hace que sea un placer que le tengamos aquí y que nos hable de algo que es el reto venidero. Es decir, la OMS ya dice que en el 2030 la mitad de la discapacidad en el ser humano, en el planeta Tierra, va a estar asociada a las deficiencias neurológicas y psiquiátricas. Y Álvaro, como persona que está investigando en esa partitura, nos va a ayudar a saber no solamente cómo restaurar la función, sino cómo hacer que ese cerebro siga funcionando y sonando también como la Filarmónica de Viena. Álvaro, gracias. Que hacemos. Yo creo que hay personas en la vida con las que nos encontramos y que nos hacen mejores. El tratarlas nos hace mejores. Nos inspiran. No se nos olvidará nunca, lo recordamos el momento en que los conocimos. Y que merecen que los celebremos y obviamente es un honor dirigirme a ustedes en memoria de una persona así, el don Manuel Broseta Pont. Pero si me lo permiten, quisiera hacerlo más personal aún y quisiera dedicar hoy lo que les voy a contar a mi suegro, el doctor Raúl Espinosa, que falleció este sábado. Si no hubiera estado mi mujer aquí, este es mi suegro, Raúl Espinosa. Este es Raúl Espinosa el día de mi boda, con mi esposa Elizabeth y con mi hija Ana. La otra foto es muy de él. Está jugando con pistolas de agua con mis dos hijos, Nico y Andrés, a los que no se le ve porque corren más que él.
Raúl era una de esas personas especiales que a fuerza de simplemente dar su amor incondicional nos hacía mejores a todos. Y yo soy un afortunado no solo por ser valenciano, sino por haber tenido la suerte, añadida a la de mi mujer, de conocerlo a él. Así que, como dicen los toros, va por él. Raúl Espinosa era uno de esos afortunados también por otra cosa. Vivió hasta los 95 años y era una de las personas que llamamos maintainers, que mantienen. ¿Que mantienen qué? Que mantienen el cerebro, que mueren a la edad que mueren, pero que, como destacaba Valentín Fuster y ahora ha recogido las Naciones Unidas, llenan de vida sus años. No llenan sus años de vida, sino de vida sus años. Mantienen la capacidad cognitiva. Yo cuando estudié aquí en Alemania, pero también examinándome aquí en Valencia, me decían que con la edad lo que debe pasar es que pierdes habilidades. Tú creces, naces, desarrollas ciertas habilidades, los pediatras saben mucho más de esto que yo. Llega un momento de madurez y luego tienes una meseta que te puede durar más o menos años y luego, antes o después, empiezas a decaer. Hoy sabemos que esto es fundamentalmente falso, pero sabemos que sí que hay gente que realmente declinan. No todos mantienen la capacidad cognitiva, comportamental, emocional, no todos mantienen la salud cerebral. Yo quiero hablar de por qué es eso, qué hay que hacer para mantenerla, por lo menos para maximar la probabilidad de mantenerla. Y creo que es útil pensar en ello porque si le preguntas a la gente, hay estudios que lo han hecho, ¿qué es lo que más te preocupa? Lo que más nos preocupa es dejar de tener la capacidad cognitiva, dejar de ser tú. Si necesitas usar una silla de ruedas, pues es una mala pasada, pero bueno, eres tú. De nuevo, yo, por hacerlo personal, creo que entendí lo que eso realmente quiere decir sufriendo con la enfermedad de mi madre, que falleció por un cáncer bastante doloroso y donde pasaba parte de las noches paseando o sentada, y en una de ellas dijo, no, pero tienes que darte cuenta que tenemos mucha suerte. Y yo pensé, ¿tenemos mucha suerte? ¿De qué demonios estamos hablando? Estás muriendo. ¿De qué tenemos suerte? Estás con dolor. Pero no, tenemos mucha suerte porque soy yo. Soy yo. Hasta el final soy yo. La mayoría de nosotros, lo que más nos aterra, lo que más le aterra a la humanidad, es dejar de ser uno. Y 1 de cada 3 personas deja de ser uno. 1 de cada 3 personas. Y lo que eso supone es un impacto de aproximadamente en este momento un 15% del Producto Interior Bruto mundial. Y las proyecciones es que el número de gente y en impacto económico y social se va a duplicar en los próximos 20 años. Si no hacemos algo para evitar eso, la sociedad humana literalmente tiene un reto que no va a poder sobrellevar. Y por eso la Organización Mundial de la Salud dice el riesgo número 1, el reto número 1 para la sociedad humana es el cerebro. Lo cual a un neurólogo pues, le gusta. Entonces, yo quiero contaros qué podemos hacer para mantener función. Quiero contaros también que a veces no podemos planear, a veces pasan cosas que simplemente son imprevisibles, son gansos negros, que dicen allí. ¿Quién hubiera podido imaginar hace 4 años que hubiéramos pasado 2 años de COVID? ¿Quién hubiera podido imaginar cuando empezó el COVID que nos iba a acabar en unas cuantas semanas? ¿Quién podía haber pensado que íbamos a tener que pensar en nuevo tipo de vacunas y cada 6 meses, por lo visto? Son cosas no previsibles y, por lo tanto, causan un estrés enorme unido con todos los cambios de legislación, de lo que tienes que hacer, de lo que no tienes que hacer, y consistentemente con eso, el impacto
cerebral y sobre salud cerebral y salud mental que ha tenido es enorme. Si coges una población que estamos estudiando en Barcelona de 6.000 personas y miras cómo han estado y cómo están después de los 2 años de pandemia iniciales, entonces te encuentras notablemente que sí, a nivel población hay un impacto, pero hay gente que está mejor que estaba antes y hay gente que está peor que estaba antes. No todo el mundo sufre las mismas consecuencias. Algunos son resilientes al impacto, otros son vulnerables. 1 de cada 3 personas no tiene consecuencias negativas, no ha tenido consecuencias negativas del COVID. Yo quiero contaros por qué y qué podemos hacer para tener más probabilidad de ser aquellos que no tienen consecuencias negativas de lo imprevisible, pero también de lo previsible. Si llegamos a vivir tanto como ha vivido mi suegro, 1 de cada 2 tiene una enfermedad de Alzheimer. Una enfermedad de Alzheimer que daña el cerebro, que lo atrofia y que al final le roba la identidad de su propio ser. Se la roba por unos depósitos especiales, específicos de proteínas que no toca, que estén ahí. Por lo tanto, eso es lo que tiene que pasar si tienes Alzheimer y tienes un 50% de probabilidad. Pues resulta que no. Resulta que desde hace mucho tiempo sabemos que 1 de cada 4 personas con enfermedad de Alzheimer nunca desarrolla demencia, nunca cambia su forma de pensar, nunca tiene problemas de memoria. Se muere y descubrimos que ha tenido Alzheimer durante toda su vida, pero no le impactó. Yo desde hace mucho tiempo, cuando primero oí eso se descubrió hace 40 años en Minnesota, en el estudio de las monjas, se llama, y cuando lo primero leí pensé, ostras, fantástico, si yo soy aquel que se muere y me dicen tuvo Alzheimer pero no me impactó la vida, yo estaría bastante feliz. Viendo a los enfermos, quizá tengo que replantear la forma de abordarlo. O sea, la pregunta que quiero hablar es ¿por qué unos son afectados y otros no? En distintas cosas. ¿Hay algo común o es simplemente el azar? ¿Podemos hacer algo para que sea más probable que seamos aquel al que no nos pasa? Porque claro, si le dices a alguien, mira, tienes un 25% de probabilidad de que tengas Alzheimer pero no te afecte, pues no vas a tener 1/4 de demencia. O tienes demencia o no la tienes. Con lo cual es una estadística que a nivel individual no es real. La estadística real es si yo voy a estar en este grupito o en este otro. O sea, la pregunta es ¿qué podemos hacer para estar en ese grupito que no va a tener problemas? Y lo que podemos hacer es darnos cuenta que el cerebro humano tiene una capacidad que llamamos reserva y resiliencia cerebral y que es una propiedad del cerebro que le permite mantener el funcionamiento cerebral a lo largo de toda la vida, que no es mantener el cerebro funcionando igual a lo largo de toda la vida. Yo quiero a mis hijos mucho, pero no quiero su cerebro. Pasé por ello, lo sobreviví y prefiero tener un cerebro distinto ahora. O sea, no es un cerebro joven a lo largo de toda la vida, es un cerebro que funcione bien para la edad biológica que tienes, pero sobre todo que tenga la capacidad de sobrellevar cambios que puedan ser debidos a estrés, a insultos, a patología o a lesiones. Ese es el tema que quiero contaros. Y para eso, quizá vale la pena empezar por pensar que es un cerebro sano. Un cerebro sano es un cerebro que funciona adecuadamente, que tiene esa capacidad de sobrellevar aquellas cosas que no esperamos y que van a venir porque son parte de la vida, y que tiene suficiente reserva para poner, entre comillas, otra marcha. Yo siempre pienso en ello de una forma bastante simplista, pero quieres un coche que cuando vas conduciendo te mantenga la velocidad que quieres mantener de crucero, entre comillas, pero que además, si necesitas adelantar, si cae una roca, si sale una bola de un niño, puedas acelerar. Ese acelerón adicional
ese coche con suficiente motor para poder acelerar, eso es reserva cognitiva. No es que tengamos partes del cerebro que no usamos, igual que no tenemos partes del motor que no usamos, es que podemos usarlas de una forma distinta para sobrellevar un insulto, un estrés, etc. O sea, tenemos un cierto nivel de rendimiento cerebral, cada uno de nosotros distinto. Hay gente muy lista, hay gente menos lista, hay gente más capaz, hay gente con muchos talentos, hay gente con pocos talentos. Pero además de eso, todos tenemos una capacidad adicional de sobrellevar, de poner otra marcha en caso necesario. Por eso, todos tenemos que dormir lo suficiente, pero podemos pasar una noche sin dormir y funcionar razonablemente bien, la mayoría. Algunos no. Por eso podemos tener un funcionamiento razonablemente bueno y sobrellevar el estrés del COVID o de que van a operar a mi ser más querido, pero algunas veces eso falla y desarrollamos problemas porque nos falla esa reserva. O sea, un cerebro sano rinde lo suficiente y tiene reserva suficiente para poner otra marcha. Cuando pasa algo como patología, como lesiones, insultos, lo primero que acaba pasando es que el rendimiento basal del cerebro se va hundiendo. Pero todavía funcionas bien. ¿Por qué? Porque usas esa reserva. Estás usando la reserva para mantener el funcionamiento. ¿Y entonces qué pasa? Entonces estás funcionando bien, pero tienes una infección de orina que nada tiene que ver con el cerebro, en principio, pero tienes la gran confusión, el delirio, no te enteras de qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque el cerebro no está aislado, está dentro de un organismo y esa persona entera tiene que estar funcionando adecuadamente para no necesitar usar la reserva. Cuando tienes una situación así, estás funcionando bien, pero te la estás jugando, porque si sigue la patología en marcha y baja aún más tu rendimiento, entonces llegará un momento en que se hunde la función, y entonces se hunde rápidamente. Es una enfermedad que tienes hace 20 años, pero la mantuviste la función hasta que ya no puedes más y ahora ¡pum!, de repente está muchísimo peor. ¿Por qué está muchísimo peor? ¿Porque algo nuevo ha pasado? No. Porque lo que ha pasado es que no ha mantenido la reserva y la resiliencia adecuada. O sea, si pudiéramos hacer algo para minimizar la patología, pero además para fomentar la reserva, sería fantástico. Yo lo que os quiero contar es que en neurociencias hoy en día sabemos lo suficiente sobre lo que es un cerebro sano y los mecanismos de reserva y resiliencia como para que todos podamos hacer algo. De hecho, para que todos deberíamos estar haciendo algo, pero es difícil de hacer. Pero por lo menos yo os lo cuento. Tal y como decía Javier, sabemos gracias a don Santiago Ramón y Cajal que el cerebro sano es un cerebro hecho por neuronas, por células individuales sumamente especializadas, sumamente exquisitamente dedicadas a lo que hacen. Si pierdes una neurona, no la puedes reemplazar por otra neurona. Cuesta demasiado tiempo desarrollar la especificidad de esa neurona. Hacemos neuronas a lo largo de toda la vida, ahora lo sabemos, antes no lo sabíamos, pero esas neuronas no se integran en las mismas redes que estaban antes integradas, porque se han hecho las integradas súper especializadas a lo largo de mucho tiempo de desarrollo. Pero lo más notable que sabemos ahora, gracias a don Santiago, es que esas neuronas súper especializadas están conectadas unas con otras en números francamente inimaginables, por lo menos para mí, y que las conexiones, que llamamos sinapsis, están cambiando continuamente. Perdonadme algo muy trivial. 1, 2, 3, 4, 5. Las conexiones de vuestro cerebro, de todo el nuestro, han cambiado, todas ellas. Lo increíble es que tengamos alguna clase de estabilidad, que pase el tiempo y sigamos funcionando igual, porque el cerebro está cambiando tan rápidamente que lo esperable sería que algo saliera mal. Y sin embargo no lo sale. O sea, son redes neurales, conexiones que van dinámicamente cambiándose
Y son esas redes las que representan cada función que hacemos. Cada función que hacemos, cada cosa que pensamos, que sentimos, que hacemos, que imaginamos, que nos cuentan, que todo ello, cada una de ellas, es una red concreta del cerebro. En Internet hay este número de conexiones. Es un número muy largo, yo no me sé muy bien imaginar qué es, pero me suena siempre a mucho. Tiene que ser inimaginable. 100 billones de conexiones. Fantástico. En el cerebro humano hay 3 veces más que en todo el Internet. Pero ese es el cerebro a los 20 años. Es que a los 5 años son 10 veces más. Es un invento de la naturaleza de lo más paradójico. Tú creas algo que sois 10 veces más conectado, 10 veces más complejo que todo el Internet, y en los siguientes 15 años, antes de, entre comillas, la madurez, te cargas la inmensa mayoría de esas conexiones. Os pongo un gráfico para que tengáis una idea clara. Estos son el número de neuronas en el cerebro a lo largo de los años. Cuando dejas el colegio has perdido mucho más de la mitad de tus neuronas. Esa idea de que con la edad perdemos neuronas es mentira. Con la infancia perdemos neuronas. Sí. ¿Cómo suena? No solo perdemos neuronas, sino que tenemos una explosión de conexiones entre esas neuronas y luego las perdemos también. Hay una poda programada de esas conexiones. Y si esa poda no tiene lugar, entonces hay problemas. El número de sinapsis, el número de conexiones entre cada neurona, igualmente disminuye con la edad. O sea, cuando salimos del colegio, hemos perdido la inmensa cantidad de neuronas y de conexiones. Nacemos con una enorme cantidad de potencialidad y la sacrificamos en los primeros años programadamente porque si no sería demasiado costoso mantenerlas. Costoso en términos de energía. Con lo cual, mejor tenemos buenos maestros, mejor tenemos buenos padres, y yo y mi hermana tuvimos la fortuna de nacer en una familia que nos dio eso, pero hay mucha gente que no lo tiene, con lo cual parte de la neurobiología actual lo que te destaca es la responsabilidad social que tenemos de minimizar el impacto de aquellos que tienen la mala suerte de no tener el apoyo social adecuado. Porque, como digo, el cerebro es energéticamente muy eficiente, pero es muy caro para el organismo. Y además no descansa nunca, lo cual os comentaré en un momento. Pero para dar idea de lo energéticamente eficiente que es, una pila de 9 voltios puede mantener el cerebro funcionando durante 5 minutos, a pesar de que durante esos 5 minutos va a haber cada 5 segundos 10 a la 12 sinapsis que cambian, que se reestructuran y cambian, a pesar de que cada 5 segundos van a haber 1000 billones de transacciones. Esto es súper eficiente, pero representa el 20% del gasto energético del cuerpo. Y lo representa todo el tiempo. Es un 2% de la masa corporal gastando 10 veces más de lo que le toca. Nuestro organismo está dispuesto a sacrificarlo todo para mantener el cerebro. Y está dispuesto a sacrificarlo todo porque no es cierto que el cerebro esté actuando solamente cuando yo estoy hablando. Y si ahora paro, descansa. No. Está gastando la misma cantidad de energía, pero con una red dedicada a una cosa y ahora la cambio y la dedico a otra cosa. Y tendremos que intentar entender a qué la dedica. Entonces, sabemos que es una enorme maraña de conexiones dinámicas que van cambiando y ese cambio es lo que llamamos plasticidad. Y un cerebro sano es un cerebro que mantiene su capacidad de plasticidad desde la infancia hasta que te mueres. La idea de que el cerebro
es plástico y aprende, y etcétera, cuando eres pequeño, pero luego ya deja de aprender, es absurda, ha sido absurda siempre y es falsa. O sea, todos sabemos, en inglés el dicho es que los perros viejos también pueden aprender un truco nuevo. Esto es así, no quiere decir que dejes de poder aprender. Habrá dificultades, será distinto, tendrás que tener en cuenta el bagaje del tiempo pasado, pero el cerebro tiene la capacidad de plasticidad hasta que te mueres. ¿Y qué es eso de la plasticidad? El cerebro, el 50% del tiempo está dedicado a relacionarnos con el mundo externo. Mover, hablar, sentir, ver. El 50% del tiempo está dedicado a lo mismo, pero en el mundo interno. Vamos a intentar entender para qué sirve eso. Pero es un producto de la genética, a la postre. Y la genética tarda muchas generaciones en cambiar, pero ese mundo interno y ese mundo externo está cambiando continuamente. Estos cacharritos eran literalmente impensables cuando nació mi suegro. Solo que murió teniendo 3. No sabía muy bien que es lo mismo, que los puedes pasar, porque decidió que las aplicaciones en este le gustaban más que las aplicaciones en este otro. Es el mismo iPhone, es una versión nueva. Bueno, yo no estoy tan seguro. Pero lo cierto es que se comunicaba con todos nosotros y que lo sabía usar magníficamente. Y lo sabía usar magníficamente a pesar de que era inimaginable. El mundo cambió demasiado rápido para que eso estuviera previsto. ¿Cómo es posible que eso pase? Bueno, ahora sabemos que los genes son modificables por tu experiencia, lo que llamamos epigenética, pero incluso eso es demasiado lento. La plasticidad es el invento fantástico de la naturaleza para permitir que nuestro cerebro se adapte en su función a los cambios que tienen lugar en el mundo, que son demasiado rápidos para conseguir una respuesta adecuada si tienen que pasar por modificación genética. Un cerebro sano es un cerebro que mantiene esa capacidad plástica. Dejadme que os lo muestre con un experimento. Tú puedes coger y... Esa es la definición. Tú puedes coger e intentar enseñarle a alguien a tocar el piano, un ejercicio de 5 dedos. Cuando oigas el metrónomo, le das con el pulgar, cuando lo vuelvas a oír, le das con el meñique, entre medio tú te lo montas, le das los otros 3 dedos a las otras 3 teclas. El truco que debes saber es que está conectado con un ordenador y puedo saber exactamente con qué velocidad, con qué fuerza, con qué intervalos pulsas cada tecla. Y quiero, por supuesto, que des las 5, pero además que vayas al ritmo del metrónomo, pero además que cada tecla sea constante en su velocidad y en su intervalo y en su fuerza. Esto es un poco rollo de aprender, pero si yo te pago lo suficiente, probablemente te dediques a ello. Y en Estados Unidos es una de las cosas que podemos hacer. Te pagamos, tú vienes, te sientas ahí, le dedicas 3 horas al día, al cabo de 5 días, fantástico. No tienes ningún error, vas exactamente al ritmo del metrónomo, hay muy poquita variabilidad en la fuerza, has aprendido. Eso no es sorprendente, eso ya sabíamos que iba a pasar. Lo que queríamos saber es qué pasa en el cerebro cuando estás aprendiendo. Y lo que pasa en el cerebro cuando estás aprendiendo es que la parte del cerebro que controla esa mano, esos movimientos de los 5 dedos, explota. Esto es un área, cada cuadradito, de 5 centímetros por 5 centímetros, viendo en el cerebro. Y lo que veis es que al final de los 5 días es mucho más lo que el cerebro está dedicando al movimiento de la mano que a cualquier otra cosa que pudiera estar por allí. Y esa es su representación en el cerebro. Podrías decir, bueno, a lo mejor es simplemente por darle a las teclas. A lo mejor no tiene nada que ver con el aprender. Entonces puedes controlar el estudio, hacer que alguien se dedique y aprenda, y esos son los cambios, y luego hacer que otro grupo
haga el mismo número de movimientos con la misma fuerza, pero sin decirle lo que tienen que aprender. Y cuando haces eso, no hay cambios. O sea, no es simplemente por hacer, es por aprender que el cerebro dedica los recursos. Es por poner el esfuerzo en aprender. O sea, el cambio plástico, el cerebro, para mantener su plasticidad, le tenemos que poner esfuerzo. Si simplemente esperamos que lo mantenga, no lo mantiene. Una de las grandes ventajas de ser niño es que todo es esfuerzo, porque todo es aprender. Cuando llega un momento en que has hecho muchas conferencias, puedes dejarlo ir y vas haciendo. Pero si yo hago eso, me estoy atrofiando mi cerebro. A lo mejor la conferencia sale bien, pero eso no me sirve para fomentar el aprendizaje y la plasticidad. Tengo que ponerle a mi cerebro nuevos retos. Eso es lo primero que sabemos sobre la plasticidad. Lo segundo que sabemos es que lo que os he contado es estar ahí sentado, yo te pago, tú le das a las teclas, es práctica física. Pero ¿qué pasa si te sientas enfrente del piano y te imaginas que tocas? Pues exactamente lo mismo. Pensar en eso, o sea, yo no sé exactamente qué estás haciendo. Yo te estoy pagando para que tú me digas que te has dedicado a hacer un ejercicio mental. Pero ese esfuerzo de intentar imaginarte tocando cambia el cerebro igual que el ejercicio físico. Y una vez has inducido ese cambio, si en vez de darte 3 horas al día durante 5 días, 15 horas, te doy 15 minutos de ejercicio físico, entonces saltas en rendimiento el equivalente de si hubieras hecho la práctica física. Por eso los baloncestistas, y enhorabuena España, se ponen en la línea de tiros libres y se imaginan que están lanzando la bola, porque la meten mejor. Por eso los esquiadores, si no hacen eso, se la pegan. Por eso los de Fórmula 1, si no hacen eso, se la pegan, etc. Pero hay un mensaje distinto. Pensar cambia el cerebro y, por lo tanto, pensemos, pero tener cuidado con lo que pensáis, porque el cambio puede ser indeseado. O sea, la plasticidad es un arma de 2 filos. Es un arma de 2 filos donde cualquier actividad cambia el cerebro, pero también cualquier pensamiento lo cambia, cualquier actitud, cualquier predisposición. Un par de puntos más sobre la plasticidad y sobre la capacidad plástica del cerebro. Lo que hemos hablado hasta ahora son 5 días de práctica, de lunes a viernes. Si tú coges y descansas ese fin de semana y vuelves al laboratorio y seguimos estudiándote, entre comillas, se te atrofió el mapa. Y si te damos otra semana, vuelves a hacerlo grande y vas a ir jugando así a la especie del ping-pong de cada viernes a cada lunes, de cada viernes a cada lunes, de cada viernes a cada lunes. Pero si miráis de lunes a lunes a lunes a lunes, veréis que este lunes no es el mismo que el primero y este viernes no es el mismo que el primero. De hecho, lo que está pasando es que se está, llamamos, consolidando el conocimiento. La primera vez que tú haces, cada movimiento de la mano, cada dedo, es un reto nuevo. Cuando aprendes a tocar el piano, yo no sé, pero me dicen que entonces representas toda la secuencia en una unidad. Y de hecho lo que sabemos es que tienes neuronas que ahora se dedican a representar el movimiento del dedo corazón solo después del índice y solo antes del dedo anular. Secuencias en bloque. Gracias a esto, si nosotros cogemos el metrónomo y le decimos, mira, ahora quiero que toques ese ejercicio, pero no a 60 por minuto, sino a 80 por minuto o a 40 por minuto. No hay problema, lo puedes hacer cuando has llegado aquí. Pero no lo puedes hacer al principio, es algo completamente nuevo. O sea, hay 2 mecanismos de plasticidad, uno muy rápido de usar los recursos que tienes, otro más lento de generar literalmente recursos nuevos. Esto lo dijo Cajal y nosotros ahora tenemos las herramientas para demostrarlo. Gracias a esa consolidación, cada vez lo vamos haciendo mejor y mejor y mejor. Pero esa consolidación lo que quiere decir es que necesitas reposar.
que el reposo es un proceso activo necesario para la consolidación. Que aprendes más haciendo esfuerzos repetidos con una pausa entre media que haciendo lo que llamamos mass practice. Si haces 10 horas seguidas, aprendes menos que 2, pausa, 2, pausa, 2, pausa. ¿Y eso por qué es? Eso es porque en el reposo hay actividad cerebral en redes específicas del cerebro. Y eso las podemos inducir durmiendo, pero también las podemos inducir contemplando, yendo a pasear, estando en silencio, meditando, descansando. O sea, que si queremos mantener un cerebro plástico, y es importante para la salud, necesitamos esfuerzo, necesitamos descanso y necesitamos retos nuevos para que nos pongan la situación de crear ese esfuerzo. El cerebro humano sano, además de funcionar bien, plástico, necesita la reserva y tenemos herramientas para medir esa reserva, herramientas que conocéis, si lo pensáis, son representación de lo que sabemos todos que nos pasa. Yo no sé vosotros, pero si yo voy conduciendo y es de noche y voy oyendo mi música y me estoy acercando al sitio donde voy y es la primera vez a la que voy, para ver bien el número del portal, bajo la música. Es raro, ¿no? O sea, porque pensarías que oír no tiene nada que ver con ver, pero bajo la música. Y si voy andando con un amigo y me está contando algo y se hace realmente difícil, entonces lo que hago es me paro. Espera, ¿qué me estás diciendo? Para calcular mejor. Pero el andar y el pensar, puedes convertir esos paradigmas que llamamos de tarea dual en medidas de reserva, porque a la postre lo que estás midiendo es ese poner una marcha distinta. Cuando la gente se para más, es que tiene menos reserva. Cuando baja la música más, es que tiene menos reserva. Lo podemos cuantificar. Podemos pedirte que estés plantado. Esto se le ocurrió a Brad Manner. Y tú puedes estar plantado y quieras que no te mueves un poquito. Y como la tecnología es muy precisa, pues entonces podemos ver exactamente cuánto te mueves. Que es lo que veis ahí. Y cuando te digo, quiero que estés plantado, pero además ahora quiero que me digas cómo te llamas y que calcules hacia detrás, cuenta de 3 en 3, entonces te mueves más. Todo el mundo se mueve más. Pero cuanto más te mueves, cuánto coste tiene la tarea dual, es una medida inversa de tu reserva. Cuanto más reserva tienes, menos más te mueves. Porque vas sobrado de rendimiento. Esto, por cierto, lo podemos hacer en el laboratorio, pero lo podemos hacer también con esto. Porque si yo voy andando y llevo mi teléfono conmigo, mi teléfono sabe exactamente cómo estoy andando, sabe exactamente si mis pasos son rítmicos, cuál es la distancia, si estoy parado, sabe exactamente cuánto me estoy moviendo. De hecho, lo que usamos en el laboratorio es lo mismo que hay aquí dentro. Y si te llaman por teléfono y sigues andando o no, el teléfono sabe si estás contestando, si estás hablando y si estás o no estás andando igual. Con lo cual lo puedes convertir en una medida pasiva de vida cotidiana, donde tenemos medidas de cómo está de sano nuestro cerebro, no pidiendo que la gente venga al laboratorio, sino usando la tecnología que ya tenemos. Y eso es algo que con una compañía Linus Health estamos intentando hacer, porque el intento es poder realmente llevar a contestar para cada uno de nosotros qué tenemos que hacer para ser maintainers y no ser decliners. Lo que sabemos es que tenemos que hacer dos cosas: evitar patología, porque la patología es la que causa que seas un decliner, y la segunda, fomentar reserva. Porque cuanto más reserva tengas, más probabilidad de contrarrestar el impacto de esas patologías. Si tienes la suerte de no tener patología, fantástico, pero eso no es compatible con la vida.
porque yo estoy hablando de patología muy ampliamente. Estoy hablando del estrés del COVID, de la pérdida de mi suegro, del sufrimiento de mi mujer y del Alzheimer. Estoy hablando de todo ello. Esto es una parte obligatoria de la vida. Esto, si podemos influenciarlo, a lo mejor tenemos la capacidad de sobrellevar mejor el reto de la vida. Eso es lo que se ha mostrado hace un momento. Y podría decir, bueno, a lo mejor este grado de coste es una propiedad de Álvaro, no la va a poder cambiar. Pero esta es la misma persona después de 6 semanas. Y lo que ha hecho durante 6 semanas es aprender a meditar. O sea, tenemos y sabemos intervenciones que fomentan la reserva incluso cuando la has perdido, que te la recupera. Lo que pasa es que no nos lo tomamos en serio, porque es difícil de verlo, que me quiten lo bailado. Pero te estás jugando mucho en el que me quiten lo bailado. Y de hecho no lo vemos porque el abordaje tradicional a la salud cerebral es esperar a que haya síntomas. De hecho, es esperar a que tu esposo, compañero, esposa te diga tienes síntomas. Y si te convence, entonces vas al médico. Y si tienes suerte y no tienes que esperar mucho tiempo, de promedio 6 meses para ver a un neurólogo, entonces te llevará a un diagnóstico y a una terapia y con suerte a un impacto sobre la discapacidad. Pero es como mucho, muy tarde para curar. Y en general es tarde para tener un impacto real sobre la discapacidad. ¿Por qué es tarde? Porque sabemos que las enfermedades del cerebro empiezan 20 años antes de los síntomas de promedio. Para cuando tienes síntomas de Parkinson te quedan un 6% de las neuronas dopaminérgicas. Para cuando tienes síntomas de Alzheimer, si es que eres uno de ellos que va a tener, llevas de promedio 15 años de patología. Esto, si lo pensáis en cáncer o en infarto cerebral, no lo haríamos jamás. No esperarías a tener el problema y a ver qué hacen cuando ya no pueda aguantar el dolor. Hemos cambiado el curso de las enfermedades en muchos campos gracias a prevenir. En neurología tenemos que hacer igual. Tenemos que empezar no en la enfermedad, en la salud. No a los 80, a los 5, y hacer para promover un cerebro sano. Tenemos que cambiar el paradigma y enfocarnos en una salud cerebral de precisión que promueva la resiliencia cerebral y promueva la salud. Es un programa de toda la vida de salud cerebral. ¿Y eso cómo se traduce en algo concreto para cada uno de nosotros? Bueno, eso yo creo que se traduce siendo conscientes de que si tú empiezas a declinar y vas a declinar hasta el punto que tengas síntomas, ha pasado demasiado tiempo. No podemos esperar a ello. Tenemos que hacernos chequeos de salud cerebral. Chequeos de salud cerebral que detecten la desviación individual, porque va a ser distinta en cada uno de nosotros, y llegue a un diagnóstico temprano, una intervención temprana y prevenga el problema. Pero para poder hacer eso necesitamos una huella dactilar, necesitamos saber el cerebro de Álvaro cómo es en su normalidad en el tiempo, porque si lo comparamos con el de todos vosotros será distinto, ni bueno ni malo, simplemente distinto. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esa huella dactilar de cada persona? Si la tuviéramos, podríamos predecir el riesgo de cada persona venir a tiempo concreto. Y para eso, nosotros lo que hemos desarrollado es una especie de truco, adaptando principios de la física. En física hay un concepto que se llama el modelo de juguete. La idea es que si tienes un sistema que es bestialmente complicado, y el cerebro lo es, entonces intentar captarlo todo va a ser imposible. Pero a lo mejor puedes adrede simplificarlo mucho
y sacar lecciones útiles de ese simplificadísimo modelo, por eso de juguete. La idea es, el cerebro va a estar expuesto a 1000 cosas, estrés, insultos, lesiones, patologías, pero si yo puedo emular una perturbación, fastidiar tu cerebro y ver cómo responde tu cerebro, puedo tener una medida de su resiliencia. Puedes fastidiar al cerebro de forma más o menos incontrolada, comportamentalmente, haciéndole sufrir. Esto lo hacemos unos a otros ya bastante bien. No necesitamos neurociencia para eso. O puedes hacerlo de una forma muy controlada, con perturbaciones transcraneales, que es lo que nosotros desarrollamos hace 30 años, que permite modificar, perturbar la actividad en zonas de 5 por 5 milímetros cúbicos y ver la respuesta individual de esa persona. Y entonces te puedes encontrar, por ejemplo, gente que responde de una manera y gente que responde de una manera completamente distinta a la misma perturbación. Y podrías decir, bueno, estos son cerebros distintos. De hecho, este tipo de perturbación te permite ver una huella digital del cerebro. O sea, si lo hiciéramos aquí, tendríamos tanta gente como hay aquí, patrones de perturbación distintos. Identificables, por cierto, lo cual éticamente es una pregunta distinta, pero puedes decir, este es el cerebro de Álvaro, no de otra persona. Pero la pregunta es, ¿y eso qué? ¿Eso te dice algo sobre la resiliencia que nos ocupa en la reserva? Y de nuevo, a veces la serendipia de la naturaleza te da oportunidades. En Barcelona, desde hace 6 años, yo estoy dirigiendo un estudio que se llama el Barcelona Brain Health Initiative, donde seguimos a 6.000 personas y tenemos estas medidas seriadamente en gente. Y un buen día, COVID decidió aparecer. Y entonces, os he dicho antes, podemos ver qué impacto sobre rendimiento cognitivo o sobre salud mental tiene ese COVID en esa población de 6.000 personas, y hay gente que fue vulnerable al impacto negativo y hay gente que fue resiliente al impacto negativo. Pero como tenemos estas medidas de 5 a 3 años antes, podemos ver si esto explica cómo sobrellevaron el estrés, controlando que no se infectaran sus familiares, etc. Y aquellos que tienen este patrón en rojo son vulnerables al impacto negativo, y aquellos que lo tenían de esta otra manera, marcado en verde, son resilientes. O sea, tenemos una forma de predecir lo impredecible, qué impacto va a tener sobre tu cerebro. Podemos hacer ese mismo tipo de planteamiento, no con lo que acabo de mostraros, que es registro neurofisiológico, electroencefalografía, sino con neuroimagen, con estimulación y neuroimagen. Y entonces veis que cuando perturbas un cierto punto parietal, hay gente que responde de una manera y hay gente que responde de otra. Más impacto frontal, menos impacto frontal. Todos estos son gente perfectamente, cognitivamente, totalmente normal. No tienen enfermedades neurológicas porque los hemos excluido, si es un estudio. Pero al cabo de los años, algunos desarrollan problemas y otros no. Y podemos ver qué patrón se asocia con lo que pase luego. Y lo que nos encontramos es que aquellos que tienen este patrón de menor conectividad, al cabo de 5 años están peor cognitivamente y empiezan a desarrollar un trastorno cognitivo leve. Mientras que aquellos que mantienen buena conectividad están mejor. Entonces la pregunta es, bueno, esto está bien, ¿no? Puedes hacer una evaluación y predecir. Y a lo mejor ya te sirve para prepararte, pero sería mejor que te sirva para hacer algo al respecto y que puedas evitar esas consecuencias negativas. Y ese es el fundamento del estudio en marcha que os quiero contar para acabar algunos de los resultados. Básicamente el estudio en cuestión tiene 3 fases
seguimiento longitudinal de gente con distinto grado de precisión. El detalle probablemente es menos importante, pero tenemos muchos datos, eso es a lo que voy, de mucha gente durante mucho tiempo, gente sana. Y podemos preguntar, por ejemplo, si realmente la salud general de esta gente depende o no de la salud de su cerebro. Y sabemos que el 60% de su salud general está definida por cómo de sano esté su cerebro. O sea, es cierto que una mente sana en un cuerpo sano, pero también es cierto que si quieres un cuerpo sano, necesitas una mente sana. ¿Por qué es eso? Eso es porque nuestro cerebro, lo comentábamos antes, se dedica a relacionarse con el mundo externo, pero también con el interno. Y ese impacto sobre el mundo interno es lo que llamamos salutogénesis, promueve la curación. Esto es tan así que hay auténticas perversidades de la naturaleza. El cáncer de páncreas sigue siendo tremendamente mortal en muchos casos porque se diagnostica tarde, pero se diagnostica tarde porque no da síntomas, no duele. Y no duele porque el cáncer de páncreas se inventó una droga, un narcótico, que generan las células del páncreas que inhibe la salutogénesis cerebral. El cerebro literalmente es incapaz de detectar el cáncer hasta que no es demasiado tarde. Si das naloxona, lo mismo que se da para quitarle el efecto de un narcótico, puedes diagnosticarlo antes. Gracias a esa salutogénesis, la diabetes, el cáncer, las enfermedades infecciosas mejoran, no las quitas, pero mejoran gracias a tu cerebro. El cerebro literalmente contribuye a curarnos. La segunda cosa que sabemos del estudio es que hay pilares de comportamiento, de estilos de vida, que condicionan el 40% de nuestro cerebro en su salud. O sea, literalmente todos podemos hacer algo para tener un cerebro más sano. Esto no es un intento de un guilt trip que dicen en Estados Unidos. O sea, no es decirnos a todos qué malo eres que no lo estás haciendo. Es difícil de hacer, pero es ser consciente de que podemos hacer algo. Es una llamada de esperanza, no un castigo. Y sabemos muchos detalles sobre ello y detalles que por lo menos para mí me han resultado muy sorprendentes. Los pilares en cuestión es comer la comida adecuada, una dieta mediterránea, ponerse retos cognitivos, retos de cosas nuevas, fomentar la plasticidad cerebral, hacer ejercicio físico, muchísimo más de lo que generalmente hacemos. Ir al gimnasio no es suficiente, es ir para hacer el esfuerzo de ir al gimnasio. Es dormir lo suficiente para no sentirse cansado, no es un número mágico de horas. Pero luego hay dos más que son particularmente importantes. De hecho, son tan importantes porque el impacto de todos ellos no es igual. Todos tienen un efecto directo sobre la salud cerebral, pero además el efecto directo es más grande del aspecto social, es concretamente del no sentirse solo, de la contestación que le des a la pregunta, ¿te sientes solo? Tan sencillo como eso. No quiere decir estás solo, es solitud, es la vivencia de soledad a pesar de la compañía. El sentirse solo. Y el segundo aspecto que es particularmente importante porque media el efecto de todos los demás es el propósito vital. Y tiene que ser un propósito vital que te trascienda, que no sea sobre ti, sino sobre los otros. Es darse a los otros. No tiene que ser gran cosa o permanente toda la vida, lo puedes cambiar 27 veces. Si tienes el propósito vital de estar seguro de que tus nietos aprenden a decir palabrotas en español y te ríes sobre ello, mi suegro, eso es un propósito vital fantástico porque te proyecta completamente en nosotros. No tiene que ser la gran fe o cambiar el mundo, pero puede ser la gran fe y cambiar el mundo. Pues resulta que el propósito vital, darse a los otros y no sentirse solo, son los grandes fomentadores de salud cerebral. 40%
de la varianza de salud cerebral. El propósito vital lo que quiere decir es que, entre comillas, si tienes un propósito vital fuerte, te podrías permitir dormir menos, comer peor. No te lo aconsejo, pero te lo podrías permitir. Quiero acabar con un poquito de neurobiología un poco más dura, si me permitís, para deciros, esto no son solo constructos psicológicos, sino que sabemos cuál es la biología del concepto. Lo que os he contado es que el cerebro tiene una cierta estructura que va cambiando, que es plástica, que tiene sus características, que da lugar a un funcionamiento que podemos medir, de función cerebral, y que patrones específicos de esa función dan lugar a cada emoción, a cada función cognitiva, a cada comportamiento. Cuando hay una lesión, un estresor, un insulto, la estructura cambia. Al cambiar la estructura, la función cambia, el patrón de actividad cambia. Y cuando cambia el patrón de actividad cerebral, cambia la emoción, cambia el comportamiento. Por lo tanto, una forma de pensar en las enfermedades cerebrales es pensar en ellas como circuitopatías. Son alteraciones de circuitos que se caracterizan por un cierto patrón espaciotemporal, espacial por los puntos que están conectados y espacial porque, contrariamente a lo que pensamos, el cerebro no está parado, os lo he dicho, no está parado nunca. Mi corteza motora ahora no está moviendo mis manos, pero las neuronas están descargándose 80 veces por segundo. Hay un patrón espacial específico, espacio-temporal específico de cada función. Y si somos capaces de detectarlo, somos capaces de evocarlo. Podemos hacer que tú tengas creatividad, que tú puedas mover más rápido. Esto, de nuevo, hablo de toda clase de cosas éticas, pero literalmente es así. Podemos modificar el patrón de actividad de forma controlada de ensambles de neuronas y hacer que dé lugar a ciertos comportamientos. Para daros un ejemplo de un experimento, nosotros sabemos el patrón espaciotemporal que tiene que ver conmigo decidir, con yo decidir si voy a mover mi mano derecha o mi mano izquierda. El experimento es bien sencillo. Quiero que te sientes, que estés así, y cuando oigas el pitidito, tú eliges, mueve tu mano derecha o tu mano izquierda. A mí me da exactamente igual. Lo que quiero es que no vayas alternando. Pero yo puedo medir tu actividad y inducir tu movimiento de mano derecha. Y entonces tu mano derecha es la que eliges mover. Solo que yo sé que no la habías elegido, la he elegido yo. Y te he hecho moverla. Entonces te puedo preguntar, ¿por qué has movido ahora tu mano derecha? Y me cuentas una historia. No, es que he pensado que con la mano derecha es con la que he chocado la mano del señor este que... Y entonces me da una persona muy, muy distinguida, voy a mover mi mano derecha. Somos máquinas de contar historias. Pero hay patrones específicos que dan lugar a comportamiento y podemos modificarlos. Y cuando los modificamos, no solo modificamos el comportamiento, acabamos modificando la estructura cerebral. Y como os digo, hay toda clase de ética a tener en cuenta sobre ello, pero hay una posibilidad de aplicación también. Si podemos convertirlo en dianas terapéuticas, podemos identificar alteraciones de patrones espaciotemporales y de forma súper personalizada normalizarlos. Eso es una clínica muy distinta a la habitual. No se trata de un tratamiento a la enfermedad de Alzheimer, que por cierto no existe, porque quien existe es doña Josefa, que resulta que tiene enfermedad de Alzheimer, pero se trata de tratar la discapacidad, el síntoma de la persona. Es fomentar su salud a base de fomentar su patrón de actividad normal. Y tenemos tecnologías para caracterizar esos patrones y convertirlos en estrategias no invasivas de estimulación cerebral, súper precisas, súper personalizadas. De hecho, se puede hacer en casa. Se puede escoger, diseñar el montaje que va a servirle a Álvaro para estos síntomas y mandar a Álvaro a casa y que lo haga en casa durante varias semanas. Y como el cerebro es plástico, si modificas el patrón, acabas modificando de forma más duradera los síntomas. Es hacer que el balancín se balancee a la frecuencia adecuada y si lo haces durante tiempo suficiente,
se mantiene, por lo menos durante un tiempo largo, balanceándose a esa frecuencia. Y quiero, por lo menos, mostraros una demostración de que esto no es ciencia ficción. Este es el patrón espaciotemporal de gente sana, de una persona sana, haciendo una tarea de memoria, intentando recordar. Este es el patrón de alguien con enfermedad de Alzheimer con trastorno de memoria. Veis que hay componentes claros que faltan y que hay una patología, no solamente una alteración, no solamente temporal, sino espacial. En distintas zonas específicas hay diferencias. Y podemos identificar esas zonas específicas y diseñar un montaje de estimulación transcranial para evocar a esa frecuencia el patrón normal de memoria. Y preguntarnos si hacemos eso, ¿su memoria va a mejorar? ¿O simplemente vamos a hacer que funcione mejor el cerebro, pero va a estar igual de impedido? Esta es una de un grupo de 60 personas donde los resultados son iguales, pero yo os muestro uno. Durante 2 años y pico ha ido cada vez a peor en un índice de memoria. Un índice de memoria de 0 de 15 quiere decir que va a jugar al golf y no se acuerda que ha ido a jugar al golf, no se acuerda con quién, no se acuerda qué comió, no se acuerda si comió. Y si tiene suerte se acuerda que lo llevó su mujer. Pero después de 14 semanas tiene un índice de 15 de 15, que quiere decir se acuerda con quién fue al golf, qué comió, qué número de puntos tuvo. Yo no sé nada de golf, así que permitirme, pero qué hicieron los vecinos con los que jugaba. Funcionalmente es una diferencia enorme, no simplemente es un índice funcional. El gran reto es cómo hacer para mantenerlo, porque induces un cambio que quieres mantener. Entonces, lo que os he intentado contar es que el cerebro puede mantenerse sano y debe mantenerse sano. Tenemos la responsabilidad de ello si queremos tener una buena salud general. Y además, en el proceso, no solamente la diana número 1 es salud cerebral, sino que es también la única forma de mantener cognitivamente nuestras capacidades, que es el gran miedo de la sociedad actual. Un cerebro sano es necesario para un cuerpo sano. Un cerebro sano es un cerebro con redes dinámicas plásticas que mantienen su capacidad plástica. Hemos hablado de lo que es necesario para mantener eso: esfuerzo, retos nuevos, descanso adecuado. Pero también es un cerebro con suficiente resiliencia y reserva. Y para fomentar eso, hay muchas cosas que son necesarias, pero más de la mitad no es genética y no es serendipia de la naturaleza, es patrón de vida, es estilo de vida modificable. Es difícil hacer todo eso, pero es un empeño vital. Nunca es tarde, pero tampoco nunca es pronto para empezar. Y si tenemos que elegir uno, que no es lo conveniente, el propósito vital es el uno, el segundo sería las relaciones sociales. Y por último, lo que he intentado mostraros es que aparte de entender esos principios, tenemos ahora la capacidad de hacer una medicina, tenemos el reto, yo creo, de hacer una medicina de salud, una salud personalizada, una salud de precisión, que requiere chequeos cerebrales, que requiere medidas objetivables, que requiere educación de la gente y que a la postre requiere una salud pública distinta, porque la gente va a los hospitales cuando está enfermo, no va a los hospitales para mantenerse sano en general. Necesitamos cambiar eso. Pero si lo cambiamos, creo que podemos literalmente cambiar y transformar el reto enorme que representan las enfermedades neurológicas. Muchas gracias. Comentábamos antes de comenzar la conferencia, pero quien lo comentaba era el doctor Pascual Leone Álvaro, la importancia, como bien estaba
el doctor Puertas y el doctor Llombart comentábamos un poquito antes de comenzar la importancia de acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿no? a la gente que no se dedica a la ciencia, a los efectos de comprender la importancia y la incidencia que la misma tiene en nuestro día a día. Yo creo que con esta conferencia magistral, Álvaro, pues se ha cumplido eso que tú hablabas, no has conseguido, como yo no lo dudaba, ¿no?, el acercarnos la ciencia aquí al Club de Encuentro, y por eso te tengo que dar muchas gracias que eso se haya podido hacer aquí esta tarde en nuestro club. Y bueno, pues vamos a seguir. Si hay alguna pregunta, la hora, yo creo que nos queda muy poquito tiempo, pero pienso que a lo mejor alguna pregunta sí que se podría hacer. Parece ser que al fondo hay un joven y aquí delante también. Solamente vamos a, por la hora, el joven de detrás y aquí delante, si os parece, porque son las 9:20 y... Vale, sí, yo quería preguntarte, en el caso del experimento que has dicho, el piano, que el desarrollo cognitivo se producía también simplemente al simularlo en tu pensamiento. Y has nombrado que también hay pensamientos que, igual que producen efectos positivos, producen efectos negativos. Pues si me puedes dar algún ejemplo o cómo puedes diferenciar cuáles son positivos y cuáles para producir un efecto negativo. Gracias. Gracias, sí, es muy buena pregunta. Déjame que clarifique, no es que haya pensamientos que tengan efectos negativos. Por lo menos no es eso lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que hay efectos. Si son positivos o negativos dependerá de cómo los quieras usar tú, los cambios que han tenido lugar. O sea, cualquier experiencia vital, incluido cualquier pensamiento, cambia tu cerebro. Si tú quieres ser un gran asesino, el entrenarte mentalmente a asesinar a gente y escaparte te hace un gran asesino. Si quieres ser cura, probablemente es mal entrenamiento mental. Pero, o sea, lo que le da el valor de positivo o negativo no es el cambio en sí mismo, sino es la consecuencia que tenga para tu comportamiento. El engrandamiento, para darte otro ejemplo, el cambio que tiene lugar con los dedos, la representación de los dedos haciéndose más y más grande, si no se consolida, si no paras, si sigues, como gente famosa ha hecho, Schubert y Schumann y otros, entonces llega un momento en que da lugar a distonías, da lugar a una falta de representación individualizada de los dedos. Y entonces tienes un problema, ya dejas de poder tocar. O sea que lo que quería destacar es que la plasticidad es un arma de dos filos. Es lo que nos hace capaces de recuperarnos, es lo que puede ser la causa de enfermedades. Y eso es así para cambios inducidos físicamente o para cambios inducidos mentalmente. El valor que tenga para cada individuo es una cuestión a posteriori, pero es una cuestión a posteriori que vale la pena pensar. La forma en que lo decía Cajal es cada ser humano, si se lo propone, puede ser arquitecto de su propio cerebro. Yo creo que lo que sabemos ahora es que cada ser humano tiene la responsabilidad de ser arquitecto de su propio cerebro. Y lo digo en serio, con las implicaciones que eso tiene. O sea, quiere decir que tenemos que dedicarle el tiempo a pensar cuáles pueden ser las consecuencias de hacer esto. Lo puedes hacer, pero ¿qué consecuencias puede tener? No se acordará el doctor Pascual Leone, yo soy Antonio Llombart, senior. Lo sé. Me acuerdo de él cuando era profesor de la Facultad de Medicina y trabajábamos juntos. Gran amigo de su padre, de Álvaro. Dos cuestiones, una que me ha sorprendido y otra que me ha preocupado. La que me ha sorprendido, como histólogo y patólogo, es que desde el nacimiento hasta los 20 años se pierden 200.000 millones de neuronas. ¿Cómo es posible eso si es que sobran 200.000 millones, quieres decir?
porque el máximo desarrollo de una persona es a los 20 años, intelectualmente, digamos, más o menos 20 años. Es decir, es que creamos más neuronas de las que necesitamos o creamos menos circuitos de los que necesitamos y con 100.000 neuronas tenemos suficiente. Y la segunda cuestión que me ha preocupado mucho, por la edad, es que de los que estamos aquí, muchos tenemos Alzheimer y no lo sabemos. ¿Hay alguna manera de saber los que tenemos Alzheimer y no lo sabemos de saberlo? Porque los que lo tienen y lo sufren, eso ya lo sabemos. Esa es la cuestión. Muchas gracias y enhorabuena por la conferencia. Muchísimas gracias, don Antonio. He tenido también el placer de conocer a su hijo. Son muy buenas preguntas. Permítame que empiece por el final. Sí, o sea, hay gente seguro que tiene Alzheimer y que no lo sabe. Y enhorabuena, manténgalo así. O sea, esté haciendo lo que esté haciendo, es buena cosa. Pero para contestar a la pregunta concreta sí que se puede saber. O sea, tenemos pruebas que podemos hacer para estar seguros de saber si uno lo tiene o no lo tiene. Incluyen biomarcadores digitales de comportamiento, pero también biomarcadores en líquido. Muy pronto habrá test en sangre, muy pronto, que puedes hacerte para saber si lo tienes o no. Yo creo que una cosa que destaca que es real y que se ha estudiado en la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos y Inglaterra hizo un estudio preguntando a todos sus miembros si hubiera un test que te pudiera decir si lo tienes y no hubiera tratamiento, ¿lo querrías saber? Y el 85% de la gente dijo que sí. Y dijo que sí por cuestión de poder preparar, decidir qué van a hacer el resto de su vida, preparar a los familiares. O sea que creo que uno de los retos a nivel médico y sociales es cómo hacer para llegar a un momento que podamos empoderar a los individuos a saber y tomar esas decisiones. En términos de las neuronas, yo la forma en que pienso en ello es que nacemos con tanta potencialidad como la genética nos puede dar. La forma así muy simplista en la que me lo imagino, hay un cuento que yo aprendí gracias a mis hijos, una historia de la factoría del chocolate, que muchos de vosotros conoceréis, donde hay un ascensor mágico que te permite entrar y ir de cualquier lugar de la fábrica a cualquier otro lugar de la fábrica, Wonkavator. Yo creo que nacemos con un ascensor mágico tan potencial como posible, con un cuarto con tantas puertas como la naturaleza fue capaz de crearnos. Llamémoslo talentos. Pero a medida que dedicamos tiempo, esfuerzo, dedicación, influencia a hacer unas cosas y no otras, las vamos perdiendo porque solo perdiéndolas hace las conexiones que quedan más eficaces. O sea, el beneficio y la necesidad de esa poda programada es precisamente para hacer el cerebro más eficiente. Si no lo hiciéramos, es un cerebro demasiado ruidoso, porque no está paradas esas conexiones. Entonces, por ejemplo, sabemos que en los autismos, hay un exceso de conectividad, hay una falta de poda programada. Pero si me permiten, no estoy de acuerdo que ese punto sea el punto álgido del individuo. Yo creo que el punto álgido del individuo está donde está entrando usted. Lo digo en serio, no lo digo en broma. O sea, sabemos que las conexiones cerebrales, en su naturaleza, en su tipo de conexión, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes y niños, son muy eficaces, muy cercanas, las conexiones muy cercanas. Por eso somos capaces de usar o inventar un nombre que no tiene ningún sentido con esto y llamarlo botella o azul. Son conectividades totalmente aleatorias, pero muy eficaces. Pero a medida que nos vamos haciendo mayores, perdemos esas conexiones, esas conectividades cercanas en el cerebro, pero ganamos ramificaciones distales
Entonces nos permite ver un color que me recuerda aquella noche que pasé, y entonces ves de repente relaciones que nunca existieron. Ese sustrato estructural de la sabiduría desde mi punto de vista. Entonces yo creo que la pérdida de neuronas es necesario para funcionamiento eficaz cuando eres joven y aprendizaje como una esponja, pero es también necesario para potenciar las conexiones distales que a la postre nos hacen darle valor a la sociedad si mantenemos gente mayor con la capacidad intelectual viva. Me piden otra pregunta y en el club pues me sabe mal porque son las 9:29, pero deberíamos terminar. Si no te importa, porque por ahí me piden otra pregunta, pero yo creo que también seguir cierto orden educa al cerebro. Yo me gustaría, pero luego están los socios que se quejan, que sí, que no acabamos. Yo creo que la puntualidad, decían por ahí que también es un signo de seriedad, pero también de rebeldía, y creo que debemos de ser puntuales y no agotar al doctor Pascual Leone. Terminamos entonces y nos veremos el próximo día 3 a los que os apetezca venir a la próxima conferencia, pero no obstante yo no tengo más remedio que agradecerle a Álvaro en esta ocasión no solo esa conferencia magistral, sino también el haber dejado sembrado algo por lo que aquí en esta tribuna siempre trabajamos, y es en propiciar la reflexión. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Me sabe mal, pero...